a una nueva edición, a una nueva transmisión de USMP TV Filial Sur. El día de hoy nos estamos reuniendo para compartir con ustedes un curso gratuito, el cual vamos a titular Prevención y Control de Incendios. Es una circunstancia, la de los incendios, que puede suceder en cualquier momento, en diferentes escalas, y para ello es importante tener el conocimiento de algunos protocolos previos justamente a que eso suceda. Y si llega a suceder o nos vemos inmersos en una situación similar, pues hay que saber cómo actuar. Por ello hemos invitado el día de hoy al doctor Edgar Salomón Castañeda, el cual es médico cirujano, docente universitario y además gerente de operaciones de C3 Matut Extintores, al cual quiero saludar y darle la bienvenida a este curso gratuito. ¿Cómo está, doctor Edgar Salomón Castañeda? Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido por esta gentil invitación, por toda esta oportunidad que se nos brinda para poder interactuar en un tema tan importante como es el tema de prevención y protección contra incendios. Muy bien. Y como mencionaba, hay que estar llenos de información respecto a este tema que puede suceder en cualquier momento. Así que invitamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de USMP TV Filial Sur, que nos hagan llegar sus preguntas, que al final de la exposición de nuestro invitado vamos a hacérselas llegar a él. Bien, le doy el tiempo entonces para que usted desarrolle el tema del día de hoy, que es prevención y control de incendios. Muy bien, muy agradecido. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener un compartir sobre un tema que es sumamente importante, que en algunas oportunidades lamentablemente no se le da la consideración del caso y que sin embargo pues, estamos expuestos cotidianamente a este tipo de incidente o de situación. ¿Bien? Y es la relación, el tema a tratar el día de hoy, el de incendios. Vamos a partir de algunas apreciaciones que provienen de la experiencia de combatir incendios durante 35 años. Nosotros, aparte de trabajar en el campo de seguridad y de salud ocupacional, en el campo médico también, en lo que es la medicina hiperbárica, de igual manera trabajamos, o mejor dicho, somos miembros voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Ello nos ha dado pues una vivencia poco grata, pero enriquecida en cuanto a los conocimientos, aprendizaje, para poder interpretar al fuego, para poder atacar los incendios. Comprendamos, por favor, que el fuego, esto lo decía un comandante de bomberos que conocía mucho sobre el fuego, y él siempre nos lo recordaba. Y nos decía, el fuego tiene un comportamiento dual, es decir, en un momento determinado se puede comportar como un amigo. Y es verdad, en el día a día nosotros utilizamos el fuego para preparar nuestros alimentos, para transformar la materia, se utiliza el fuego, el calor en las grandes industrias como un elemento de ayuda, los trabajos en caliente, ¿bien? Pero sin embargo, también el fuego puede ser un gran enemigo, puede ser un agente sumamente destructor, ¿bien? Entonces, eso es un aspecto a que ustedes lo tengan en consideración. Bien, el comportamiento dual del fuego. ¿De qué depende? De una situación muy clara y concreta. El fuego bajo control y el fuego fuera de control. El fuego bajo control, bajo nuestro control, es un fuego amigo, como por ejemplo cuando prendo un fósforo. Bien, es un fuego amigo. Pero también puede ser un fuego enemigo y con el mismo elemento. Si yo utilizo o coloco el cerillo, esta cajita de fósforos en manos de un niño, lo más probable es que este niño se pueda quemar o se va a quemar. Entonces, del control que podemos tener sobre este agente físico que es el fuego. Pasemos a lo siguiente, el fuego. El fuego es una reacción físico-química
bien, que se define a nivel del aspecto físico-químico como un proceso de oxidación del material combustible y que desprende luz, energía, calor. El concepto básico del fuego. El concepto básico del fuego se basa principalmente en lo que denominamos el triángulo del fuego. El triángulo del fuego, como ustedes bien conocen, está compuesto por 3 elementos: el oxígeno, el calor y el combustible. Cada uno de ellos aportado en proporciones adecuadas para que se produzca este elemento que denominamos el fuego. El oxígeno se encuentra presente en la atmósfera, se encuentra presente en el aire que nosotros respiramos, en una proporción aproximada del 21%. Bien, en una proporción aproximada del 21%. Luego tenemos Doctor, el calor. doctor Edgar, ¿Sí? eh, por el momento no está compartiendo todavía pantalla, solamente para hacerle recordar. A ver, ayúdeme por favor. Ahora, A ver, vamos a comprobar. Esperamos unos Tiene, segundos. tiene que ir al Zoom y de ahí poner Tiene compartir que, pantalla. en el Zoom donde indica compartir pantalla, la flecha verde, ¿ya? el cuadro verde, ¿Sí? ahí tiene que elegir. Como lo hizo anteriormente, Ahí estamos, bueno, ahí estamos nosotros, pero Sí. no me Hay sale, un icono verdecito, dice compartir pantalla. icono verde en la parte inferior, ¿ya? ahí, usted le da clic, Ahora, ahora sí. ahora Y sí, 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 ahora sí. recuerde Presione. colocar la lupita de abajo, como probamos, Ese. ahí. presentación de diapositivas, ¿no? Sí, sí. Ahí, Sí, presione. ahí Ahí, está. Muy bien. Listo, ahora sí ¿sí? puede continuar. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Gracias por su gentil tutoría. Entonces, nos referíamos al triángulo del fuego. El triángulo de fuego es aquel principio básico que nos permite comprender, entender qué elementos participan para que exista fuego. Para que se presente fuego, 3 elementos fundamentales, 3 elementos importantes. Vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno está presente en nuestra atmósfera, está presente en el aire que respiramos, en una proporción aproximada del 21%. ¿Bien? El fuego, para que exista, necesita de oxígeno. El fuego se alimenta de oxígeno, se alimenta de oxígeno. El, el combustible. El combustible es a toda aquella materia que puede arder. Y en los grandes incendios, donde se alcanzan grandes temperaturas que superan los 900, los 1000, los 1200 grados centígrados, se puede observar incluso las estructuras de metal, las estructuras de concreto pueden arder. Todo es susceptible de que se pueda prender o pueda arder. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la temperatura. La temperatura juega un rol importante. Se ha observado que, por ejemplo, en las épocas de sequía, en las épocas donde hay mucho calor, hay incluso un proceso de autocombustión del material expuesto al medio ambiente. ¿Y por qué? Porque la radiación solar se incrementa, la temperatura se incrementa y se da este proceso de autocombustión. Y lo podemos apreciar, por ejemplo, en los incendios forestales. Comprendamos, por favor, que el combustible no se refiere a aquellos elementos considerados solamente como combustibles para alimentar motores o aumentar vehículos, ¿sí? Combustible es todo aquello que se puede quemar. Y como vamos a ver más adelante, el combustible permite clasificar a los incendios, permite clasificar al fuego. Y ustedes dirán, ¿pero es importante clasificar al fuego? Sí, es muy importante clasificar al fuego porque eso va a permitir que nosotros, cuando estemos expuestos ante un conato, estemos expuestos ante
un amago, es decir, un incendio incipiente, podamos elegir uno u otro tipo de extintor. Bien, eso es muy importante. Lo que habíamos mencionado, un incendio básicamente es un fuego fuera de control, independientemente de su magnitud. No tenemos que relacionar a un incendio con un evento de grandes proporciones, no. La mayoría de los grandes incendios empiezan en pequeñas proporciones, en muy pequeñas proporciones, como por ejemplo los cortocircuitos. Habíamos hablado de la clasificación del fuego. El fuego se puede clasificar en función de ¿qué? En función de la materia que se está quemando. Es así que hablamos de fuegos de tipo A. Fuegos de tipo A, cuando lo que se quema, cuando lo que está prendido son sólidos en combustión, como la madera, el papel, el cartón, el plástico e incluso nuestras prendas de vestir. ¿Bien? Fuegos de tipo A. Vamos recordando ello, por favor. Fuegos de tipo A. Los fuegos de tipo B se refiere cuando el material combustible, lo que se está quemando, son líquidos y gases inflamables. Líquidos inflamables, ahora sí, como el petróleo, la gasolina, gases inflamables, el ron de quemar, el alcohol, bien, gases inflamables como el propano, el butano, el metano, bien, gases inflamables. Los incendios de tipo C se refieren a aquellos en donde están comprometidos los equipos eléctricos energizados. Es decir, que en ese momento están siendo abastecidos por la corriente, por la energía eléctrica. Los incendios de tipo D se refiere a elementos especiales, son poco comunes, y se refiere a productos químicos como el sodio, el potasio, el aluminio, el manganeso, el magnesio. Son poco frecuentes, son raros. Bien. Pero sin embargo pasamos a otro tipo de incendio muy frecuente, que son los de clase K, los de clase K. Y se refiere a aquellos que ocurren principalmente en los restaurantes, en las cocinas industriales. En alguna oportunidad nos puede haber ocurrido, o lo hemos visto, que el sartén se inflama cuando uno está preparando un alimento. Bien, entonces cuando este sartén se inflama, cuando en una pollería el horno se inflama y cobra pues un volumen importante en cuanto a las llamas, ahí hablamos de un incendio de tipo K, en donde el combustible son grasas comestibles, mantequilla, manteca, el aceite, ¿bien? Aceite de cocina. Entonces, eso es importante. ¿Por qué también mencionar que es importante la clasificación del fuego? Porque es el momento en el que nosotros vamos a actuar. Ya cuando el incendio cobra grandes proporciones, es muy difícil que nosotros, sin el equipo de protección personal adecuado, sin los elementos adecuados de ataque, sin la preparación, entrenamiento, etcétera, capacidad, podamos actuar. Entonces, nosotros vamos a actuar con nuestro primer elemento de ataque, que son los extintores. Hoy por hoy, los extintores pues son nuestros elementos de ayuda para ser aquellos primeros respondedores, para actuar en el momento adecuado. No cuando el incendio tiene grandes proporciones. Si el incendio ya cobró grandes proporciones, tiene gran proporción, es momento de evacuar. Desde el primer momento, así cuando utilizamos los extintores, por favor, no olviden activar a su sistema interno de emergencia, la brigada, el área de seguridad, y aún así, si podemos ser sobrepasados, activar también a la brigada externa, a un soporte externo, que en este caso sería bomberos, recordando que la central a nivel nacional del cuerpo de bomberos es el 116, el 116. Justamente hablábamos de los extintores. Los extintores son aquellos elementos que nos permiten actuar y responder en los primeros momentos. Bien, no cuando el fuego ya ha cobrado una gran dimensión. Podemos tener diversos tipos de extintores.
En este caso, en la imagen, en la diapositiva, por ejemplo, se observa un extintor de agua presurizada. Un extintor de agua presurizada, cuya presión de trabajo es de 100 psi. 100 psi es una presión importante de trabajo. Haciendo un análisis comparativo, un neumático de un vehículo promedio está cargado a unos 30 psi, está abastecido de aire comprimido a unos 30 psi. En el caso del extintor de aluminio, que en este, perdón, de inox, de acero inoxidable que ustedes están observando en la imagen, es uno que trabaja a una presión promedio de 100 psi. Agua. Entonces, un extintor de agua, por ejemplo, es idóneo para los incendios de tipo A. Un extintor de agua presurizada es idóneo para extintores de tipo, para fuegos de tipo A. Fuegos de tipo A. Los extintores de CO2. Los extintores de CO2 en su interior tienen un agente extintor que es precisamente el CO2. Es un agente limpio. Es decir, una vez que sale expulsado al exterior, actúa sofocando las llamas, no deja rastro, no deja huella. Es un equipo idóneo para ser utilizado en oficinas, en ambientes donde hay archivos de documentos en forma física, en forma virtual, para equipos eléctricos. No va a dejar huella, no va a dejar un daño añadido al que inicialmente produjo el incendio. Los extintores de tipo de CO2 son idóneos para fuegos de tipo B, C. Ustedes ya saben lo que es un fuego de tipo B, ya sabemos lo que es un tipo de fuego C. Son ideales, ¿bien? Hemos observado que en el caso anterior los de agua presurizada son idóneos para un tipo de fuego A, tipo A. Uno de los extintores difundidos o utilizados con mayor frecuencia son precisamente los extintores de PQS. ¿Qué significa PQS? Polvo químico seco. Viene a ser una sal, ¿bien? Que en forma de polvo está contenido en el interior de los extintores. Y este agente extintor va precisamente a sofocar al fuego, ¿bien? Lo va a sofocar. Uno de los principales mecanismos para sofocar el fuego por el uso de extintores se basa en dos aspectos fundamentales. Retiramos el oxígeno, estamos suprimiendo el oxígeno. Recordarán ustedes que en el triángulo de fuego habían tres elementos, había el combustible, había el oxígeno y la temperatura. Entonces, si nosotros cortamos uno de estos tres elementos, el fuego se extingue. ¿Cómo actúa el CO2? ¿Cómo actúa el PQS? Suprimiendo, retirando al oxígeno. Bien. Otro de los aspectos comúnmente utilizados, entre comillas, para atacar al fuego es disminuir la temperatura, es decir, enfriando. Y al momento en que enfriamos, reducimos la temperatura y anulamos el triángulo del fuego, a uno de los elementos del triángulo del fuego. En este caso, muy parecido al de agua presurizada, pero observen ustedes muy sutilmente, ayúdenme siguiendo con el cursor, perdón, ustedes pueden observar que la boquilla, el terminal donde está la manguerita, está en una forma más abierta. Este es un extintor de acetato de potasio. El acetato de potasio es un extintor idóneo para lo que es extinción de fuegos de tipo K. Grasas comestibles. Muy bien, grasas comestibles. Las partes de un extintor, partes fundamentales, las partes externas y el componente interno. En las partes externas podemos hablar del manómetro, podemos referirnos a la manija de acarreo, podemos observar la manija de presurización, el propio contenedor, la manguera, el propio pasador, el propio precinto. Estos son los componentes externos del extintor. ¿Bien? Pero aquí hay algo muy importante. En esta diapositiva ustedes están viendo extintores de diverso tipo,
para los fuegos que hemos especificado. De igual manera, podemos ver que los extintores tienen diversa capacidad, de 2 kilos, incluso hay algunos aún presentes todavía de 1 kilogramo, que son pequeños, de 1 kilo, de 2 kilos, de 4 kilos, de 6 kilos, de 9 kilos, de 12 kilos, pasamos a los rodantes de 25 kilos, pasamos a los rodantes de 50 kilos. Entonces, de acuerdo al riesgo que nosotros tenemos, vamos a elegir el tipo de extintor, el número de extintores, la capacidad del extintor. Un extintor de PQS puede ser de 6 hacia arriba, de acuerdo a norma técnica, puede ser un extintor fijo, puede ser un extintor rodante, el número de extintores, el tipo de extintores, 1 de acetato, 1 de CO2, 3 de PQS. Entonces, en función de ello, hay toda una disposición, hay toda una normativa. Muy importante, muy importante. Los extintores llevan una serie de etiquetas, llevan una serie de pictogramas en su pared externa. No son dispositivos, con todo el respeto, que están colocados a manera decorativa. Es información valiosísima. Es una información sumamente valiosa, que nos va a permitir saber qué tipo de extintor es, cuál es su capacidad, las instrucciones a seguir, el tipo de fuego con el que podemos interactuar. Bien, eso es muy importante y debemos estar familiarizados con estas etiquetas. La cobertura de un extintor, es decir, la distancia que nosotros como promedio podemos manejar desde el momento en que nos posicionamos para percutar el extintor hacia la base del fuego, está un promedio entre de 3 a 5 metros, puede ser hasta un poco menos, ¿bien? Puede ser un poco menos, pero el promedio está de 3 a 5 metros, ¿bien? El promedio, de 3 a 5 metros. Ello desde el momento en que nosotros percutamos el extintor, cuando éste está debidamente cargado, debidamente presurizado. Pasos para utilizar un extintor, muy sencillo. El primer paso, vamos a tratar de acá seguir con el cursor, si ustedes me permiten. Aquí observen que esta es la manija de presurización, esta es la manija de acarreo. ¿Se acuerdan la silueta del extintor en donde habíamos visto sus partes? Aquí tenemos la manija de presurización arriba y la manija de acarreo. Para que la manija de presurización, donde está el cursor, donde está la flechita, no se active accidentalmente, tiene un sistema de protección. Ese sistema de protección de seguro está conformado por un precinto, esta cintita que vemos acá de color amarillo, y por un pasador que está aquí. ¿Cuál es la función? La función del precinto es evitar que el pasador se deslice o se salga accidentalmente. ¿Y cuál es la función a su vez del pasador? Evitar que la manija de presurización se active accidentalmente. Bien, porque si se activa esta manija accidentalmente, prácticamente nosotros estamos activando el sistema, estamos abriendo el sistema, estamos percutando el extintor y el contenido va a salir al exterior. Bien, entonces, el primer paso es romper con una media vueltita de reloj, romper el precinto de color amarillo girando el pasador. Una vez que he roto el precinto de color amarillo, o que también puede ser de color rojo, o que puede ser de color blanco, pero que es un precinto de plástico que se rompe muy fácilmente, voy a poder retirar el pasador, que generalmente es de color plateado o de color dorado, generalmente. Bien, entonces así ya queda libre la manija de presurización. Apuntar a la base del fuego. El segundo paso. El primer paso es romper el precinto y retirar el pasador. El segundo paso consiste en apuntar con dirección a la base del fuego.
Recordar que tenemos una distancia, un rango de protección, un rango de cobertura de 3 a 5 metros. A medida que el extintor se va descargando, este rango de protección disminuye. Muy bien. Vamos a pasar esta diapositiva. Observar que lo idóneo es apuntar a la base del fuego. Debemos de sujetar adecuadamente la manguerita por donde va a salir expulsado el agente extintor. Acá quiero hacer una salvedad. En los extintores de PQS, cuya manguera, cuya parte de salida de la manguera termina en una forma estrecha, podemos coger la manguera en su extremo. En los de CO2, no. Permítanme regresar, por favor. Por ejemplo, este extintor, observen aquí, donde está el cursor, tiene una tobera, tiene una especie de corneta. Mal haríamos nosotros en colocar la mano en este lugar. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir una quemadura. Porque el agente contenido en el interior, que es el CO2, sale a muy baja temperatura, a muy baja temperatura. Entonces, en este caso, vamos a colocar nuestra mano en el asa. Aquí hay generalmente una asita, un dispositivo, un manubrio que nos permite utilizar en forma adecuada el extintor. En los otros casos, sea PQS, sea acetato de potasio, sea de espuma, sea de agua presurizada, no hay ese problema. Atención en los extintores de CO2. Muy bien. Entonces, hemos procurado en una forma breve, resumida, de mencionar cómo actuar en los casos de incendios. Tengamos en cuenta lo siguiente, por favor. Nosotros somos los primeros respondedores. Somos aquellas personas que van a actuar en los primeros momentos. En caso de incendios, lo mejor es prevenir. Prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir un incendio? De la siguiente manera y algunas recomendaciones. Podemos prevenir un incendio, primero, no acumulando trastes, no acumulando objetos que pueden sufrir el alcance del fuego y convertir pues un pequeño incendio en un gran incendio, no acumulando objetos que no sean necesarios, no obstaculizando las rutas de evacuación. Bien, muchas veces hemos encontrado las rutas donde dice escape, donde supuestamente vamos a evacuar un lugar que ha sido afectado por las llamas, que lo utilizan como depósito. El pasadizo que debe quedar libre como una ruta de evacuación se utiliza como depósito. Bien. No realizando empalmes indebidos con las conexiones eléctricas. ¿Sí? Muchas veces sobrecargamos los tomacorrientes, esto se ve con mucha frecuencia en las épocas de Navidad, en donde los tomacorrientes son sobrecargados. Y al ser sobrecargados, pues hay un sobrecalentamiento de los mismos circuitos y por ende se produce este fuego de tipo C. De igual manera, no utilizar equipos defectuosos, no jugar o no trabajar con artefactos pirotécnicos, alejar los fósforos o elementos que vayan a producir fuego lejos del alcance de los niños, tomar las previsiones cuando vayamos a realizar trabajos en caliente. Comenzamos a observar que la mayoría de incendios, en definitiva, es por un descuido, es decir, donde entra a tallar el factor humano. Bien, la mayoría de incendios. Y la gran mayoría de incendios tienen un origen eléctrico. Y hoy en día incluso incendios, estadísticamente hablando, por la ejecución de trabajos en caliente, trabajos con soldadura, en donde no se tomaron las previsiones adecuadas. Bien, eso es importante mencionar, por favor. Otro aspecto que consideramos que es muy importante tener en cuenta, indudablemente, es la capacitación. La capacitación, el entrenamiento, la formación. Muy importante saber con quién estoy haciendo recargar mi extintor. Lamentablemente nosotros, cuando hemos utilizado, hemos visto extintores, tanto en cuanto a su mantenimiento o incluso en alguna actividad de trabajo, nos percatamos de que los extintores, en algunos casos, pues están rellenos de cualquier elemento
menos de un agente extintor normado, adecuado, homologado. Y esto ocurre con mucha frecuencia con el PQS. ¿Bien? Con el PQS encontramos, en vez de PQS, de polvo químico seco, hemos llegado a encontrar harina, hemos llegado a encontrar arena, hemos llegado a encontrar yeso. Entonces uno lo carga, levanta el extintor, sí, tiene el peso de su capacidad que dicen en la etiqueta, en el pictograma, pero lamentablemente es un producto adulterado. Eso es un delito. Sinceramente, eso es un delito. Entonces, tenemos que tomar todas esas consideraciones, igual que nuestros colaboradores, nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, debe de estar preparado. Debemos estar debidamente entrenados. El invertir en seguridad es muy importante, es una manera de prevenir. Por eso decimos prevenir. Invirtamos en seguridad. Algo que no debe faltar en nuestros hogares es un extintor y un botiquín de primeros auxilios. Uno, para las emergencias de primeros auxilios, no hablo de tratamiento médico, primeros auxilios, y el otro en relación a lo que es protección contra incendios. Quiero remarcar y recordar, para utilizar un extintor, 4 pasos. Virar del precinto, sacar el pasador, primer paso. El segundo paso es apuntar. ¿Hacia dónde apunto? Hacia la base del fuego. Segundo paso. El tercer paso es presurizar. Presurizo la manijita de presurización, redundantemente. Y finalmente abanico. ¿Por qué abanico? Para confinar este fuego, para evitar que el mismo viaje hacia la derecha o viaje hacia la izquierda. ¿Bien? Utilizar un extintor no requiere de un equipo de protección personal como el de bomberos, por ejemplo, un traje estructural. No lo requiere. Es un equipo fácil de usar, que puede ser utilizado por un niño, puede ser utilizado con todo respeto por una dama, puede ser utilizado por un varón, por toda aquella persona que ha pasado un proceso de inducción, de entrenamiento bastante sencillo. No tengamos temor al utilizar un extintor. Muy bien. Hemos tocado en un aspecto bastante sencillo, bastante práctico, los aspectos fundamentales de lo que es el fuego, de ese comportamiento dual que hemos mencionado, y de igual manera la importancia del extintor como aquella primera herramienta, como aquel primer elemento de ataque y en la prevención de incendios. Quedo nuevamente agradecido por esta gentil invitación y con sumo agrado atento a las preguntas que ustedes podrían tener. Y muchas gracias, doctor Edgar Salomón Castañeda, por esta instrucción que nos ha dado el día de hoy. Definitivamente ha quedado muy claro y tenemos algunas consultas. La primera de ellas está relacionada al tiempo de vigencia que tienen los extintores. Nos consultan si estos tienen un tiempo fijo o varía de acuerdo al tipo de extintor que usted nos ha mostrado el día de hoy. Muchísimas gracias. De acuerdo a norma técnica, primero, vamos pues es una pregunta muy interesante, ¿sí? Pero que esto nos lleva a otro campo, en donde los extintores ustedes han podido observar que llevan adosada una tarjetita, que generalmente es de color blanco, ¿bien? En esa tarjetita, el extintor es para que por el usuario, es decir, la persona que lo tiene en sus instalaciones comerciales o domiciliarias, realice la inspección mensual del extintor. Es decir, mensualmente, una vez por año, por mes, una vez por mes, 12 veces al año, este extintor debe de ser verificado para observar que se encuentra en condiciones operativas, que no le está faltando el precinto, que no ha perdido presión, que no ha sufrido ningún daño. Bien, de encontrarse un daño, se debe de reportar inmediatamente para su reposición, para su reparación, etcétera. Bien, esa es la primera inspección.
un mes. Al año, los extintores deben de pasar lo que se denomina su revisión anual, su inspección técnica anual, en donde el extintor se lleva al proveedor de los extintores con la finalidad de que el mismo ingrese a taller, se pueda revisar tanto externamente como internamente. Es decir, se desarma el extintor, ¿bien? Y se observan sus componentes, el estado de las manijas, el estado de los zorrines, el estado de los vástagos, el estado de los manómetros, el estado de la manguera, todos sus componentes. En caso de que se necesite reponer, se hace el cambio respectivo. Pero no solamente ello, sino que también se observa, en el caso, por ejemplo, del polvo químico seco, cómo se encuentra el mismo. En las zonas húmedas donde hay mucha humedad, Arequipa, por ejemplo, no pasa ese problema por su propia ubicación geográfica, pero en aquellas zonas en donde hay humedad, el polvo se puede ver perjudicado por un agente externo como es la humedad, a pesar de que el extintor está sellado, pero sin embargo puede influir. Entonces hay que observar todas esas características. Ello se denomina la inspección técnica anual. Ya tenemos la mensual, ya tenemos la anual. Y ojo, cada 5 años los extintores deben de pasar por una prueba que se denomina prueba hidrostática, en donde se sobredimensiona la presión de trabajo a la que usualmente viene por norma, de acuerdo a fábrica, con la finalidad de ver en qué estado está el contenedor del extintor, es decir, el envase del extintor. Tengamos en cuenta que un extintor es aquella herramienta que trabaja todos los días bajo presión. Está soportando una determinada presión para que precisamente en el momento de actuar se abra el sistema y esta presión ayude a expulsar al agente extintor. Bien, esta presión. Entonces, por ello, a los 5 años, el extintor pasa a este tipo de prueba denominada prueba hidrostática. Mensual, anual y cada 5 años. Muy bien, muchas gracias por esa primera respuesta. Tenemos una segunda pregunta que nos consultan nuestros seguidores y nos dicen si el extintor, una vez abierto, puede ser reutilizado y posteriormente recargado. Vamos a ver que adelante, por favor, ayúdenos con esa pregunta. Agradezco, sinceramente agradezco el valor de las preguntas que se están realizando porque nos permite explayarnos un poco. Atención, y para ello no sé si podemos regresar a la diapositiva o no, o si es factible, si no, no se preocupe. Mire, el extintor una vez que es percutado, es decir, que se abrió el sistema, desde el momento, a ver, vamos a ir de lo simple a lo más complejo. Desde el momento en que un extintor, por accidente, por casualidad, el precinto se ha roto, ya es un extintor que debe ser reportado. Esto ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en los centros comerciales, por el flujo de personas que van, por los niños. Entonces, hay la curiosidad, se manipula este precinto y se rompe. En realidad, el precinto se rompe con relativa facilidad. Entonces, si ya, miren, de lo simple a lo complejo, se ha roto el precinto, la cintita de color amarilla, ya ese extintor debe ser reportado. Porque lo más probable es que puede percutarse, bien, puede percutarse o incluso si sale el pasador, puede generar accidentalmente su activación y puede generar un incidente. Bien, puede generar un incidente. El extintor, una vez de que se ha percutado, por ejemplo, en caso de un amago, de un conato de incendio, se percuta, me queda un resto, me queda un saldo. ¿Bien? El extintor debe ser reportado. ¿Para qué?
para su reabastecimiento, para su puesta en servicio operativo nuevamente. No podemos guardarnos, disculpen la expresión, no me voy a guardar ese cachito que me quedó del agente extintor para el próximo evento, por una sencilla razón. El sistema ya quedó abierto y dentro del extintor hay dos componentes. Uno, que es el contenido, como por ejemplo el polvo químico seco, pero hay otro elemento que actúa como el agente de expulsión, que generalmente es el nitrógeno, un gas inerte, que en contacto con el fuego no va a alimentarlo. Es el nitrógeno que está justamente presurizando el extintor, que va a ayudar a la expulsión del agente extintor, que es el PQS. En el caso, por ejemplo, de los extintores de CO2, no hay necesidad de un agente y de un componente, porque el CO2 viene a ser un gas que ya tiene un trabajo y un comportamiento físico-químico a gran presión. Entonces, por sí solo, sale. Por eso decimos que es un agente limpio. En conclusión, una vez de que se ha activado un extintor, debe de ser reportado para su reabastecimiento, su nueva presurización y colocar adecuadamente sus precintos de seguridad, tanto el pasador como el respectivo precinto. Bien, muchas gracias por esa segunda respuesta. Y tenemos una tercera y última pregunta. Nos consultan respecto a la entidad en el Perú que está a cargo de dar las sanciones. Usted nos mencionaba de que ha habido casos donde pues, el elemento, el componente que está dentro del extintor no es lo que debería, no es lo que se ofrece, y por el contrario, es una estafa. ¿Qué pasa con la persona que detecta esto y dónde lo tiene que denunciar? Y además, yéndonos a un ente superior, ¿quién es la institución del Estado que tiene que fiscalizar a las empresas que elaboran los extintores, que dan los permisos, que de alguna manera les marcan el reglamento para que puedan cumplir con esto en el mercado peruano? Muchas gracias. Lamento, la verdad, lamento compartir con ustedes que hoy por hoy no existe una entidad que regule todo ello. Y por ello, la informalidad con la que estamos viviendo en este mercado, en este rubro concreto. Años atrás sí existía una entidad. Bien, se dieron una serie de disposiciones, pero hoy en día no existe un ente regulador para los proveedores de extintores. No confundamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una inspección de defensa civil de los inspectores de defensa civil. Lógico, ellos cumplen con su labor en cuanto a la ubicación del extintor, en cuanto al número de extintor, en relación al tipo de riesgo que queremos cubrir, en relación al área al área de extensión que queremos cubrir, pero ellos no inspeccionan el contenido que tiene el extintor. ¿Sí? Pueden llegar a verificar todas sus características externas. Su año de fabricación del extintor, que por cierto, esto también me permite traer a colación. De acuerdo a norma técnica peruana, los extintores tienen un tiempo de vida media de 20 años. De 20 años. Quiere decir que a los 20 años se ha utilizado o no se ha utilizado el extintor, ese extintor debe ser dado de baja. ¿Por qué? Porque es un agente que está trabajando bajo presión durante 20 años de vida. Entonces, por seguridad, a los 20 años se da de baja. Pero no existe, regresando a la pregunta de fondo, no existe hoy por hoy, lamentablemente, lo tenemos que decir así, con palabras mayúsculas, lamentablemente no existe un ente regulador y por ello la informalidad que tenemos hoy en día en este ámbito. Muy bien, muchas gracias, doctor Edgar Salomón Castañeda, por el tema que nos ha compartido. Y una última pregunta, nos acaba de llegar. Nos dice, ¿qué otra herramienta o acciones se debe realizar si en casa inicia un incendio y no se tiene un extintor? Bien, muy buena pregunta también. Vamos a partir primero de lo que no se debe hacer.
Por ejemplo, ¿sí? En casa, ¿a qué estamos más expuestos? Primero, en casa. El lugar más peligroso de la casa es la cocina, ¿verdad? Porque ahí está el fuego. ¿Muy bien? Si nosotros tenemos una fuga de gas, no hablo todavía de fuego, hablo de fuga de gas, tenemos que ventilar el ambiente, no tocar los interruptores, no tocar, no digo ni prender ni apagar, simplemente digo no tocar. ¿Por qué? Porque al momento de prender, apagar un circuito, podemos generar chispa. Y si esa fuga de gas ha alcanzado los circuitos eléctricos, eso ya se convierte en una explosión, automáticamente. Entonces, no tocar. Ventilar el ambiente, abrir ventanas, abrir puertas. Con un poco de entrenamiento incluso podemos controlar la fuga, sí, pero eso es materia de hacerlo no en forma virtual, sino en forma práctica. Eso es en cuanto a la fuga, en cocina, en casa. Bien, si es una cocina que funciona con corriente, con energía eléctrica, indudablemente lo primero que ahí sí hago es cortar el fluido eléctrico. Si estoy expuesto a un fuego por grasas comestibles, un fuego de tipo K, por favor, jamás le vayan a agregar agua, porque vamos a generar una reacción sumamente violenta entre el agua y el aceite, entre el agua y la grasa comestible, que lo más probable es que se genere una bola muy violenta de fuego que invada toda la habitación, la cocina, y que nosotros incluso seamos alcanzados por esta gran llama que se genera con una reacción sumamente violenta y que nos produzca severas quemaduras e incluso la muerte. Bien, entonces tomar todas esas consideraciones en caso, ¿sí? Eso es muy importante. Hemos partido de lo que no se debe hacer y lo ideal, tener un extintor en casa. Nosotros sugerimos para casa mínimo un extintor de 6 kilogramos de PQS. ¿Y por qué de PQS? Porque el PQS es un agente extintor que me va a cubrir incendios de tipo A, incendios de tipo B e incendios de tipo C. Como mínimo, lo ideal, tener un extintor para, para incendios de tipo A, B, C, un extintor de PQS y un extintor de acetato de potasio para la casa. Lo ideal, pero mínimo un extintor de tipo A, B, C. Un extintor de tipo PQS para fuegos de tipo A, B, C. Muy bien, muchas gracias nuevamente, doctor Edgar Salomón Castañeda, por este curso gratuito. Les recordamos a todas las personas que han asistido, va a quedar reportada su asistencia para posteriores cursos y también para la certificación. Simplemente, nuevamente, me queda agradecerle por la instrucción a título personal, a título de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, a nombre también del área de proyección social, porque realmente eso es lo que la sociedad necesita, estar instruida para evitar, y como decía el título de nuestro curso, la prevención y control de los incendios. Así que estamos muy agradecidos por su presencia. Hasta una Muy próxima amable. ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.